Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de Active Directory. Los miembros de mi equipo son Nicanor Cruz Arlete Esmeralda, Álvarez Robles Jesús, Alvarado Pérez Lisandro Pedro, Gómez López, Cintia Yanet y yo, Sosa Santiago Alondra. Para empezar, ¿qué es Active Directory? En inglés se puede abreviar como AD o DA, que significa directorio activo. Son los términos que utiliza Microsoft para referirse a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores utilizando distintos protocolos, principalmente LDAP, DNS, DHCP y Kerberos. Pero bueno, ahora sí, como ya les había dicho anteriormente, Active Directory es el directorio activo, que está estructurado jerárquicamente que almacena información sobre objetos en la red. Un servicio de directorio como los servicios de dominio de Active Directory proporcionan los métodos para almacenar los datos de directorio y hacer que estos datos estén disponibles para los usuarios y administradores de una red. Por ejemplo, almacena información sobre cuentas de usuarios como nombres, contraseñas, números de teléfono, direcciones, etcétera, y permite que otros usuarios autorizados de la misma red accedan a esta información. Esto quiere decir que solamente las personas autorizadas que pertenezcan a la misma red puedan solamente acceder a la información. Personas externas no podrán hacerlo. Son muchas las empresas e instituciones que cuentan con centenares de empleados en su plantilla, muchos de los cuales necesitan tener acceso a un ordenador conectado a los recursos de la compañía para poder hacer su trabajo. El uso de redes LAN y de Active Directory permite a las empresas construir una red de ordenadores para sus empleados, con las máximas garantías de seguridad y limitaciones de acceso a los recursos más valiosos de la compañía. Active Directory es una herramienta de Microsoft que proporciona servicios de directorio en una red LAN. Con ello es capaz de ofrecer a cada usuario un servicio que puede ser ubicado en uno o más servidores de la empresa, administrar las credenciales de los diferentes usuarios y controlar toda la política que afecta a la red interna de la compañía. Si bien forma parte de la estructura de Active Directory, los recursos, los servicios y los usuarios. En los recursos entran todos aquellos objetos como los servidores, los equipos, los módems, el teléfono, el router, el switch, etcétera. En los servicios entrarían los correos, la web, el FTP, etcétera. Y los usuarios son todas las personas aquellas que están ligadas a la organización y que nos van a proporcionar su información. Gracias a Active Directory se puede gestionar todos los aspectos anteriores de una forma muy simple y sin la necesidad de tener que actuar en cada uno de los ordenadores que forman parte de la compañía. Esta es la forma más sencilla de gestionar usuarios, bandejas de correo, documentos, bases de datos, tablas de Excel y mucho más. Esto quiere decir que cuando yo realice algún trabajo en este servidor que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, mi compañero Chucho, mi compañera Arlet, Lisandro o Cintia, van a poder acceder desde sus ordenadores a la misma información que tengo yo, puesto que ambos pertenecemos a la misma organización, a la misma red, y vamos a tener el derecho de entrar con nuestras propias contraseñas y tener acceso a la misma información de manera vinculada, aunque estemos en distintos puntos, pero al final de cuentas todos pertenecemos a una misma organización y red. Una característica clave de la estructura de Active Directory es la autorización delegada y la recopilación eficiente de cada estructura organizativa de la administración limita la aportación de respuesta dentro de esta subroña, en particular bosque. Pero, ¿qué es el bosque? El bosque es el nivel más alto de la jerarquía de la organización y es un límite de seguridad dentro de la organización. Un bosque le permite designar la delegación de la autoridad y fija en un solo entorno. Eh, De esta manera podemos tener un administrador con los derechos y permisos del acceso total, pero solo un subconjunto específico de recursos también puede utilizar un solo bosque en la red. La información del bosque se almacena en todos los controladores de dominio, en todos los dominios dentro del bosque. Pero, ¿qué es un árbol? Un árbol es un grupo de dominios, puesto que los dominios dentro de un árbol
comparten el mismo espacio de nombre raíz, pero a pesar de ello, los árboles no son límites de seguridad o replicación. ¿Qué son los dominios? Cada bosque contiene un dominio de raíz. Se puede usar dominios adicionales para crear varias particiones en un bosque. El propósito de un dominio es dividir el directorio en partes más pequeñas para controlar la respuesta. Un dominio limita la replicación de ActiveDirectory solo a otros controladores del dominio interno. Por ejemplo, si tenemos dos oficinas, una y otra en Pittsburgh, la primera no debe replicar los datos de visualización de la segunda y viceversa. De esta manera podemos ahorrar ancho de banda y limitar los daños causados por espacios en seguridad. Unidades organizadas. Una unidad organizada permite la autoridad grupal en un subconjunto de recursos de un dominio. Uno u ofrece un límite de seguridad para los recursos de un dominio. Controladores de dominio. Los controladores de dominio son servidores de Windows que contienen la base de datos de Active Directory y ejecuta los recursos de AD, como la autentificación y la autorización. Un controlador de dominio es cada servidor de Windows con la función de controlar el dominio instalado. Funciones especializadas en el controlador del dominio. Los roles de controlar el dominio especializados se utilizan para realizar operaciones específicas que no están disponibles en los controladores de dominio estándar. Aunque estos roles principales se asignan al primer controlador creado en cada bosque o dominio, un administrador puede reasignar manualmente. Maestro del esquema. Solo hay un maestro del esquema. Forestales. Contiene la copia principal del esquema utilizado para todos los demás controladores de dominio. Tener una copia maestra garantiza que todos los objetos se definan de la misma manera. Maestro de nombre de dominio. Solo existe un maestro de nombre de dominio por cada bosque y su función se garantiza que todos los nombres de los objetos sean únicos y cuando sea necesario realizar referencias cruzadas de los objetos almacenados en otros directorios. Maestro de estructura. Hay un profesor de infraestructura que mantiene la lista de objetos eliminados y rastrea la referencia de objetos en otros dominios. Maestro del identificador relativo. El profesor del identificador relativo rastrea la tarea y la creación de identificación de seguridad únicos, SID, a través del dominio. Y es uno por dominio. Emulador de controlador de dominio primario. Es aquí proporcionar compatibilidad con versiones anteriores de los sistemas de dominios antiguos basados en Windows y responde a las solicitudes de PDC porque deben hacerse en ex-PDC, almacenamiento de datos. Sistema de nombres de dominio. Active Directory contiene información sobre la ubicación de los objetos almacenados en la base de datos. Use el nombre del dominio DNS para colocar los controladores de dominio dentro de Active Directory. Cada dominio tiene un nombre de DNS y cualquier computadora que forma parte del dominio tiene un nombre de DNS dentro. Objetivo. Todo en Active Directory se almacena en forma de objeto. También se puede decir que la clase de tipo de un objeto está dentro del sistema. Los atributos son los componentes del objeto y están definidos por su propia clase. Reproducción. Active Directory usa varios controladores de dominio por varias razones, incluida la falla y la tolerancia a fallas. Para hacer esto, cada controlador de dominio
debe tener una copia completa para la base de datos Active Directory en su dominio. La aplicación es el proceso que garantiza que cada controlador tenga una copia actualizada en la base de datos. La replicación está limitada por el dominio. Los controladores de dominio que se encuentran en diferentes dominios no se replican, incluso si están en el mismo bosque. Aunque sean las versiones anteriores de Windows, tienen diferentes tipos de controladores de dominio, principal y secundario. No existe Active Directory para que todos los controladores de dominio sean los mismos. Por defecto, los controladores de dominio solicitan datos de replicación cada 15 segundos. Ciertos eventos de alta seguridad, por ejemplo, bloquea una cuenta, habilita un evento de replicación inmediata. Solo se replican los cambios para garantizar la fidelidad en un sistema multifuncional. Cada controlador de dominio cambia y solicita solo las actualizaciones que necesita la última replicación. Otros servicios de Active Directory. En el tiempo, Microsoft agregó otros servicios bajo el banner de Active Directory. Solo debe servicios de directorio ligero de Active Directory. Ventajas. Una de las ventajas de Active Directory son objetos principales, usuarios, grupos, unidades organizativas. Seguridad. Grupos, NTF, permisos, auditoría. Integración. Servicios de Windows, las aplicaciones de Microsoft, aplicaciones de terceros. Administración. Centralizada y legalización. Desventajas. Otras desventajas es no unifica como consola de Grow Polish. No puedes utilizar Wizard propio en herramienta general o generar objetos haciendo browser de OS. Y esas pues serían algunas de las desventajas de Active Directory y de alguna manera también podría decirse que la seguridad, ya que si está dentro de la red y le da acceso autorizado a quien no debería, pues también corremos un gran riesgo de que esa persona pueda manipular los datos y tener acceso a la base de datos